Teorema de Tales. El teorema de Tales es un teorema que nos permite encontrar y obtener medidas a partir de ciertas semejanzas y proporciones de medidas ya existentes. Recordemos, las proporciones son razones que comparamos con otras razones. Por ejemplo, si para la receta de un pastel para 4 personas necesito 2 tazas de harina por cada 4 huevos, entonces para un pastel para 8 personas necesitaré 4 tazas de harina y 8 huevos. Para el teorema de Tales tenemos que tener en cuenta que las proporciones de los elementos impliquen semejanza. Es decir, que esté claro que en nuestro ejercicio tenemos un elemento semejante con otro. Para aplicar el teorema de Tales, veremos el caso de una persona parada en el pasto en donde los rayos del sol llegan por su espalda, y a su perrito a unos centímetros de su dueño más adelante, donde también recibe los rayos del sol, por lo que ambos proyectan una sombra. El dueño mide 1,8 metros de altura y su sombra es de 2,3 metros. Y el perrito tiene una altura de 0,5 metros. Además, los rayos del sol proyectan una recta que choca con las cabezas de la persona y su mascota. Entendiendo que existe una semejanza entre las sombras proyectadas por la persona y la sombra proyectada por la mascota, podemos encontrar la medida de la sombra de la mascota. Entonces, establecemos la siguiente relación. La persona es a la sombra de la persona, como la mascota es a la sombra de la mascota, de la siguiente manera. Para resolver cuánto mide la sombra de la mascota, aplicamos la propiedad de las proporciones, multiplicando cruzado 0,5 por 2,3 y luego dividiendo por 1,8. Entonces, el valor de nuestra incógnita es 0,64. Por lo tanto, la sombra de la mascota es igual a 0,64 metros. Y también podemos resolver esto con la razón. La persona es a la mascota como la sombra de la persona es a la sombra de la mascota. Es decir, nuestra incógnita es igual a 0,64 metros. Cualquiera sea la forma que escribamos la proporción, debemos preocuparnos de respetar las semejanzas. ¿Y tú? ¿Tienes mascota? Observa y calcula el tamaño de su sombra y te sorprenderás con los resultados.